bonito verles en este día. Me gusta, ¿verdad?, la participación de los niños, que por mucho tiempo, bueno, yo crecí en la iglesia y siempre en la escuela dominical pues participábamos por departamentos, ¿verdad? Fuimos chapados a la antigüita, ¿verdad? Todavía quedan algunos recuerdos, y qué bueno que las hermanas, ¿verdad?, promueven esto, que los niños pasen al frente. Y mi esposa mencionaba que los adultos también debemos de saberlo. Algunos, ¿verdad?, a veces andamos buscando el libro de Ezequías por ahí. ¿Alguien sabe dónde está? Ezequías capítulo 1, verso 3. Y están buscándolo, ¿verdad? Ese libro no está, hermanos. Los agarré, ¿verdad? Bueno, no a todos. Agradecemos a Dios, ¿verdad?, la gran bendición. Mi hermanita Ruth nos estaba dando pues un reporte ahí rapidito de lo que sucedió ayer, ¿verdad? Salieron algunos hermanos, muy poquitos por cierto, ¿verdad? Y yo creo que es importante que por lo menos cuando hay este llamado a salir, ya que si solitos no salimos, ¿verdad?, por ahí a tocar puertas, a invitar a alguien, pues cuando menos cuando hay un llamado así en grupitos está bien. Ayer, ¿verdad?, el grupo que estuvimos en Laughlin, yo sé que todos tuvimos a lo mejor diferentes impresiones de todo lo que pasó, pero me da gusto cuando pues vivimos de todo. Alguien nos cierra la puerta, otros simplemente nos reciben la invitación y otros amablemente pueden decir gracias, muchas gracias, voy a considerarlo. Y otros, ¿verdad?, en el caso de una mujer ayer le decía a la hermana Raquel y al hermano Jacob, ¿verdad?, estaba esperando esta invitación. Entonces eso alienta, y hay personas que pueden abrir un poquito ¿verdad?, su corazón. Hay una gran necesidad, pero qué bonito podemos decir después de experiencias de todo tipo, ¿verdad?, por lo menos con un alma, mis hermanos, un alma que estaba esperando y estaba ahí, ¿verdad?, preparada por Dios precisamente, ¿verdad? Entonces es importante que sigamos haciendo el trabajo. Todavía anoche yo seguía insistiendo con mi patrón y otros personajes por ahí, a ver y dicen, siempre lo estoy invitando, ¿verdad? La invitación siempre está puesta, y tarde o temprano, ¿verdad?, van a decir como aquella viuda, y no más porque... dijo el juez, ¿verdad? El juez el que dijo, más porque me molesta, ¿verdad? Aunque sea por ello, ¿verdad? Por compromiso, por lo que sea, ¿verdad?, que la gente pueda venir y escuchar la salvación que Dios tiene para ellos. Algo más quería también comentarles. El llamado de Dios es en esta mañana, ¿verdad? El título de este sermón, este es el llamado de Dios, mis hermanos, y vamos a ver algunos personajes donde Dios los llamó directamente. Dios trató con ellos en algún momento, en una etapa de sus vidas, algunos desde niños, otros ya siendo adultos, ¿verdad? Otros más adultos, pero también hubieron hombres llamados por Dios, pero que usó a alguien más como intermediario, ¿verdad? Como en el caso de, puedo mencionar Samuel, David, ¿verdad? Que hubo alguien que fue y habló con ellos, ¿verdad? Un personaje. Bien, vamos a Isaías capítulo 6, versos 1 al 9, y nos vamos un poco pues rápido porque el tiempo se nos va. Muy bonito tiempo de alabanza, de adoración, ¿verdad? Siempre contentos y agradecidos con nuestro Dios por usar a nuestros hermanos en la música que nos pueden dirigir en esa bonita adoración. Isaías capítulo 6, versos 1 al 9. Dice la palabra del Señor, ya estamos ahí, Isaías capítulo 6, versos 1 al 9. Y dice que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos,
Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Señor, que tu palabra en este día quede grabada en nuestro corazón, y que cada uno, Señor, atienda al llamado que tú has hecho, Señor, a nuestra vida. Nos has llamado para honra, para alabanza de tu gloria. Nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable, pero nos has llamado también con propósito, Señor, y sobre todo ayúdanos a cumplir con esa gran comisión que nos has encomendado. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Lo que quería comentarles, mis hermanos, y es que se me estaba pasando, ¿verdad? Yo creo que cuando ustedes llegaron vieron algo aquí en medio de nuestro courtyard, nuestro patio, ¿sí? ¿Se dieron cuenta? Alguien a lo mejor expresó: ¿quién se casó? ¿O qué ceremonia, verdad, están haciendo? Bueno, así a grandes rasgos les voy a explicar un poquito de qué se trata esto. Que siempre hablamos, ¿ha escuchado usted de la fiesta de los tabernáculos en la Escritura? ¿Ha escuchado usted de la fiesta de la cosecha? Cuando todo el pueblo venía y traía sus diezmos al alfolí, los primeros granos, los granos nuevos del fruto, ¿verdad? El pueblo celebró esto cuando llegó a la tierra prometida y entraron y tuvieron cosecha. Dios mandó que vinieran, desde donde estuvieran, vinieran a Jerusalén o al lugar donde Dios les indicara, y que trajeran sus cosechas y que tuvieran fiesta por 7 días. Y entonces, bueno, tenemos a un grupo aquí que se reúne, ¿verdad? Ellos, denominados mesiánicos, o sea, son quizás algunos tienen descendencia judía, ¿verdad? Pero mantienen sus raíces y costumbres, ¿verdad? Y bueno, lo que tenemos aquí, que ellos, ¿verdad?, lo levantan así de una manera donde ellos celebran. Para nosotros esto es una representación de lo que son los tabernáculos. La gente que venía de fuera llegaba a Jerusalén y buscaban la manera de cómo construir una enramadita, y era ahí donde pernoctaban, donde dormían. Los mesones se llenaban, entonces ellos tenían que quedarse a veces en patios, en lugares, ¿verdad? Había una gran, siendo israelitas, ¿verdad?, pues todos se ayudaban. Así es que yo creo que ahí se habla de los buenos hospedadores, donde la gente permitía, ¿verdad?, que aquellos que venían con sus animales tuvieran un lugar donde tenerlos, la gente donde poner su enramadita y disfrutar ahí de la fiesta por 7 días. Entonces, ¿se acuerdan en una ocasión cuando en el capítulo 17 de Mateo el Señor Jesucristo sube a la montaña? Pedro, Juan y Jacobo están con él. El Señor sube a la montaña y se transfigura, y está ahí Elías y Moisés. Y entonces Pedro, ¿verdad?, siempre el impulsivo, le dice: Señor, pues diles que se queden y les hacemos una enramada para cada uno. Estaban hablando de los tiempos de la fiesta de los tabernáculos. Algunos, ¿verdad?, piensan que Pedro no sabía qué es lo que estaba diciendo al decir que les hacemos una enramada. En realidad era la fiesta que se tenía ahí en Jerusalén en ese momento, ¿verdad? Y entonces era por lo cual él decía. Entonces esta es, ¿verdad?, es un simbolismo o es una representación de lo que es un tabernáculo en aquel tiempo. Entonces ya sabemos. Si usted necesita más información, ahí mi hermana Lili tiene, vamos a ponerlo atrás o se lo damos a los sugieres, ¿verdad? Los que quieran tener más información, vienen citas bíblicas de todo ello, ¿verdad? Así es que, pero para que no esté ahí, ¿verdad?, especulando. ¿Qué sería esto? ¿Para qué esto? Es eso. Amén. Se presta, está muy bonito, ¿verdad? ¿Quién se quiere casar ahora?
Bien, entonces leímos en la escritura donde Isaías es llamado por el Señor. Una de las tareas del Espíritu Santo, mis hermanos, es llamar hombres y mujeres y prepararlos, ¿verdad? A consagrarlos a servir en su reino. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Es el trabajo que Dios, ¿verdad?, a través del Espíritu hace en nosotros, el llamarnos. Yo no sé cómo ha sido el llamado suyo, cómo ha sentido el llamado a servir, ¿verdad? Porque hay quienes sirven muchas veces porque pues no hay nadie más que lo haga. Sabe que hemos encontrado siempre aquellos que están comprometidos con Dios y con su reino. Sabe que no es necesario a veces que tengamos un don o que tengamos una habilidad, sino que Dios lo que busca es un corazón dispuesto. ¿Qué es lo que va a hacer? No importa qué es lo que va a hacer. Cuando usted tiene la disposición, Dios lo va a guiar, Dios lo va a capacitar, Dios le va a enseñar. Dios siempre está esperando un corazón dispuesto, una vida limpia, porque es lo que hace antes que todo ello, y es lo que vamos a ver en esta mañana. Llamados a Dios, pero solo unos pocos responden. ¿Sabe que muchas veces nosotros ponemos muchas objeciones? Lo hizo Moisés, él, ¿verdad?, se puso a poner muchas excusas, muchos pretextos, y entonces nos pasa que muchas veces cuando estamos queriendo a veces delegar una responsabilidad, estamos tratando de delegar, ¿verdad?, alguien que nos ayude en cierto ministerio. Muchas veces no hay quien responda a ello, y hay quienes lo hacen, pero ya lo hacen como por un compromiso, ¿verdad?, como más por por no quedarle mal con el pastor o con la iglesia, ¿verdad? Pero yo creo que aquí lo que debemos de hacer, ¿verdad?, es más por nuestro amor a Dios. Ahí les encargo que no estén leyendo ahorita, ¿verdad? Por eso les dimos una hojita para que en su casa puedan. Entonces, Romanos capítulo 8, verso 28 es un verso que muchos podemos a lo mejor ya tenerlo memorizado. Y dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cómo entendemos este verso, mis hermanos? Es que dice que todas las cosas, todas, aún las adversidades, aún las tribulaciones, aún las pruebas, todo lo que viene a nuestra vida, todo lo que pasamos en el trabajo, en la familia, en la iglesia, dice que todo nos ayuda a bien. ¿Usted lo cree? La palabra de Dios lo dice, yo lo creo. Aún en las cosas que a lo mejor nos causan dolor, nos provocan dolor, ¿verdad?, nos ayudan a bien. Aún las veces que la hemos regado, las veces que hemos tomado malas decisiones y que hemos tenido que sufrir las consecuencias, aún esas cosas nos ayudan a bien, para no volver a repetir los mismos errores. Muchas veces, ¿verdad?, tenemos que tropezarnos muchas veces, y como dijo aquel, con la misma piedra. Y pasamos y pasamos y pasamos y repetimos lo mismo y lo mismo y lo mismo, pero pagamos las consecuencias una y otra vez hasta que aprendemos, hasta que nos acordamos. Yo no sé cuántos de ustedes, ¿verdad? Hablando cuando usted va conduciendo y ya sabe dónde se encuentra un agujero ahí para no pasar su carro por ahí, y pasa una vez y cae en él y dice en la siguiente, y pasa por ahí otra vez y vuelve a caer en el mismo, y ¿verdad?, hasta que el carro se descompone y necesita arreglo. Entonces dice, ya no vuelvo a pasar por ahí. Muchas veces pagamos la consecuencia, pero con nuestra propia vida, mis hermanos, en los errores que cometemos. Pero dice la Escritura que todas las cosas ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Sigue diciendo el verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hermanos, cuando hablamos de predestinación, y este es un tema muchas veces que trae controversia en las escuelas, en los seminarios, en los institutos, cuando se habla de predestinación, y es que Dios conoce quiénes son los que van a ser salvos, quiénes son los que van a abrir el corazón a su palabra, quiénes son los que van a servirle. Desde antes de que nacieras ya Dios conocía toda tu vida, y entonces Dios empieza a preparar tu terreno, tu camino desde que naces. Hay quienes van a tomar la decisión de no creer en Dios, de no servir a Dios, y esto ya Dios lo sabe. Por eso la Escritura nos dice que, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué? Porque dice que en el siguiente verso, que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hay personas, mis hermanos, que han sido malos toda su vida,
Y entonces usted como cristiano mire y dice, ¿cómo hasta le va bien cuando hace cosas maldades, cuando actúa de esa manera y le va bien? Lo que no sabe es que más enfrente, quizás 1 año o 2 años después, tiene un encuentro con el Señor que lo cambia, pero eso ya Dios lo sabía, pero usted no. ¿Me entiende? Y entonces todas las cosas anteriores se le iban bien. Dios lo conservaba, lo cuidaba y todo ello, porque Dios conocía el propósito para el que Dios lo había preparado. Por eso quizás habían hermanos en el tiempo de Pablo, cuando Pablo andaba detrás de todos ellos, ¿verdad? Y los hermanos, ya conociendo a Pablo, tenían miedo y decían, a lo mejor algunos en algún momento llegaron a decir, ¿cómo no lo asaltan por ahí, lo matan en el camino, ¿verdad? Y lo desaparecen. Pero a lo mejor pasó por el pensamiento de alguien. Sin embargo, Dios lo estaba preservando porque tenía grandes planes con Pablo. Y así también con nuestra vida, mis hermanos. Y luego dice el verso 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y está hablando, mire, aún de la glorificación, porque no estamos glorificados todavía. Pero la Biblia dice que cuando Él venga, dice que tendremos cuerpos glorificados. Es entonces cuando ya no estaremos aquí. Pero el Señor se adelanta a todas esas cosas. Dice que nos llama, nos justifica. Y como nos justifica, también nos glorifica. Y a veces podemos entender eso, ¿verdad? ¿Cómo Dios nos glorifica a nosotros? No, porque cuando usamos ese término, ¿verdad? De glorificar a Dios, lo que estamos haciendo es exaltarlo, es reconociendo su grandeza, su majestuosidad, su santidad, su justicia y tantos atributos y cosas que Dios tiene. Amén. Y entonces que Dios nos glorifique, eso no ha sucedido. Pero va a pasar cuando nuestros cuerpos ya sean diferentes. Mateo 7:3 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha, dice que es la puerta, y es espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 22:14 dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, dice el Señor Jesucristo, sino que yo os elegí a vosotros, le está diciendo a sus discípulos, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, dice, Él lo hará. Muchos son llamados soberanamente. Quiere decir que porque Dios, ¿verdad? Dios es el que llama. Y Él lo hace de esta manera. Moisés fue elegido por Dios. Y a Dios le habló desde la zarza. Pero si se dan cuenta, ahora nosotros lo entendemos, pero a lo mejor Moisés nunca se dio cuenta de ello. No se dio cuenta de que Dios le permitió nacer en tiempo de persecución cuando tenían que matar a los niños. Y tuvo que vivir escondido desde su niñez. O sea, quizás él no relacionaba todas estas cosas que ahora ya nosotros podemos verlo claramente porque hemos leído la historia, hemos leído la escritura, hemos leído Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Amén. Amén. Si no lo ha leído, comience. Y entonces vemos ahí en la historia bíblica, ¿verdad? Que Moisés puso muchas excusas, muchas objeciones a ese llamado. Pero vemos también, ¿verdad?, cómo se desarrolla toda la historia de él, donde fue criado, en los mejores palacios de Egipto, y aprendiendo a hablar, leer, idiomas, todo. Fue arquitecto, construyó ciudades, dice la escritura. Entonces no era cualquier hombre. Y luego le toca ir 40 años allá al desierto. Y después de esos 40 años de andar detrás del ganado, ¿verdad?, que apacentaba de su suegro Jetro, dice que Dios lo llama desde una zarza que ardía pero no se consumía. Yo no sé si en alguna ocasión usted ha visto algo que arde y no se apaga, no se consume, no se termina. Bueno, esa es una visión o es algo que realmente y que solamente él puede ver y que atiende a ver eso por curiosidad. Pero Dios le estaba llamando desde ese lugar. Dios lo llamaba a apartarse, a ir, a tener un encuentro con él, a aquella montaña. Él llega y entonces Dios habla con él. ¿De qué manera? No lo sé.
No hay especificaciones, si fue la voz audible de Dios, pero Dios le habla y él entiende y dice, Moisés, Moisés, y le dice, quita la sandalia de tus pies porque el lugar donde estás es un lugar santo. Y entonces empieza Dios a tratar con Moisés y ahí es donde lo llama, ¿verdad? Dice Éxodo capítulo 3, verso 1 y 2. Si quiere anotarlos y luego leer la historia completa de su llamado allá en casa, dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, dice que llevó las ovejas a través del desierto. Llegó hasta Horeb, que es el monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Ahí es el llamado que Dios le hace a Moisés y lo llama para que saque a su pueblo, para mandarlo en una misión, ¿verdad? Y era liberar a su pueblo. Y empieza a decirle, he escuchado, mi pueblo ha levantado su clamor, ha llegado hasta mí y ahora ya es el tiempo. De hecho, José les había dicho a sus hermanos, dice, de aquí en algún tiempo Dios los sacará de aquí. Dije, no dejen mis huesos aquí, los van a llevar con ustedes. O sea que ya había profecía para ellos de que un día el Señor llegaría y los liberaría. Entonces Samuel es el niño que fue llamado mientras éste dormía. Dice la escritura en 1 Samuel 3:1 que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, había pecado en el pueblo. Recuerden que Elí no le había estorbado a sus hijos. Dice que aquellos eran los sacerdotes, los que ministraban, pero que también eran malos. Hacían cosas terribles. De tal manera que un día, en un momento, Dios les quitó la vida a los dos. ¿Por qué? Porque Elí nunca les estorbó. Y en estos tiempos, ¿verdad? Es triste saber historias, conocer testimonios de muchos hombres, ¿verdad? Que se paran en un púlpito y que tienen a sus familiares muchas veces, porque son familias, escondiéndole sus pecados, hijos, yernos, nueras, etcétera, o hermanos. Dios no pasa por alto todo eso, siempre trae juicio, y en esta ocasión no es la diferencia, pero estamos hablando del llamado que tiene Samuel. Dice que siendo un niño, y conocen la historia, ¿verdad? Samuel, cómo fue prometido, porque Ana no podía tener hijos. Nace Samuel, pero ella le dice a Dios, si tú me das un hijo, yo lo daré para que te sirva toda la vida. Y entonces cuando él es destetado, lo traen al templo. Lo dejan ahí. Los sacerdotes en ese tiempo vivían en el templo, tenían habitaciones. Ahí en el mismo templo, en el santuario, ahí servían los levitas, ahí servían los sacerdotes. El sumo sacerdote, que en ese tiempo era Elí. Entonces dice la escritura que hubo una voz que le hablaba a Samuel. Y siendo niño, dice que él se levantó y pensando que era Elí, va y le dice, heme aquí, me has hablado. Y él dice, no, yo no te he llamado, vuelve a dormir. Y al rato otra vez escucha la voz y él se levanta y dice, ¿me has llamado otra vez? Dijo, no, no te he llamado. Dice, pero si vuelves a escuchar la voz, dice, dile, heme aquí que tu siervo oye. Pero una historia que los maestros, los niños lo conocen muy bien. Y dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Cuando Dios nos llama a hacer algo, mis hermanos, ¿cuál es nuestra respuesta? Ahí está el hermano Robert, ¿verdad? Llámalo a él, que él vaya. Conocí a un pastor hace tiempo que yo le pedía a veces que nos guiara en oración, que en la escuela dominical, ¿verdad? Que diera su mensaje, su comentario o algo, y siempre decía, oh, el hermano Rafa, oh, no, dígale al hermano Luis, o, ¿verdad? Siempre lo canalizaba y digo, le pedía a veces que orara y decía, oh, hermano, usted ore, ¿verdad? Entonces, siempre había alguien a quien echarle la responsabilidad. Y muchas veces nosotros también le hacemos así a Dios, que nos está dando el privilegio, porque es un privilegio poder trabajar en su reino. Es una gran bendición, es una gran oportunidad, es un gran privilegio. Mire,
Mucha gente allá en el mundo, algunos, ¿verdad?, se pasan toda la vida buscando un hueso allá para el gobierno. No sé si algunos, ¿verdad?, por las tajadas grandes que pueden llegar a conseguir, o por los puestos, la influencia que pueden lograr, por lo que sea, pero hay gente que su vida completa la pasan ahí metidos en políticas y cosas así para poder alcanzar un hueso, detrás de algo. Y ya cuando llegan a ser, aunque sea ahí un policía, ¿verdad?, aunque sea del más baja categoría, pero nomás por traer el uniforme, sienten que pueden gobernar a cualquiera. Si la gente allá busca, imagínense, nosotros trabajando para el reino de Dios. Leí hace muchos años, o escuché, ¿verdad?, por ahí acerca de el príncipe de los predicadores, ¿cómo se llama? Charles Spurgeon. Un hombre muy reconocido allá en Inglaterra, ¿verdad?, la catedral, y quedan libros de sermones y estudios y todo ello que este hombre, ¿verdad?, ungido por Dios. Dice que este hombre allá en los 1800 llenaba lugares, la gente no cabía, venían y escuchaban aquel conocimiento de la escritura, y en una ocasión le tocó a la reina escuchar, ¿verdad?, uno de sus sermones, estar presente ahí. Y a los días le llega una carta a Charles Spurgeon, ¿verdad?, acerca de aquella mujer diciéndole: te invito a trabajar, a que vengas y seas parte de mi gabinete. Cualquiera, yo creo, pastor en estos tiempos hubiera estado encantado, hasta nomás, aunque sea nomás de tomarse la foto ahí, ¿verdad?, con un gobernante. Imagínense, la reina de Inglaterra. Y entonces, ¿sabe lo que dijo él? Le contestó que eso era como bajarse de grado. O sea, no con ese orgullo, ¿verdad?, sino más bien explicándole a ella que su reino era un reino aquí, temporal y de esta tierra, y el reino al que él servía es un reino eterno, y es del Dios, el Dios que es rey sobre toda la tierra, no nada más de un país, sino sobre toda la tierra. ¿Entiende usted eso? Ese es el Dios que nos llama a trabajar en su reino, y que todo aquello, mis hermanos, por muy mínimo, pequeño, pero cuando usted tiene disposición de hacerlo, Dios honra a los que le honran. Y entonces Samuel dijo: heme aquí. Isaías estaba adorando en el templo cuando fue llamado por Dios, y dice: y voló, en el verso 6 del capítulo 6 de Isaías, voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Hermanos, es muy posible que nosotros podamos identificarnos en algún momento con Isaías, que cuando estamos confrontados con Dios, cuando estamos sintiendo el llamado de Dios, lo único que sentimos es que: ¿por qué a mi Dios? Si yo soy un vaso inútil, si yo soy un vaso que he contaminado tu nombre, te he fallado en todos los aspectos de la vida. Y así se puede sentir alguien que está sumergido en su pecado, alguien que a lo mejor puede estar metido en la iglesia, pero que su corazón todavía no pertenece a Dios. Pero cuando es confrontado con Dios, cuando siente la presencia de Dios, porque Isaías está ante la presencia de Dios, la gloria de Dios, él pensó que era Dios mismo, su presencia, ¿verdad? Y esto lo he explicado. A Dios nadie le ha visto jamás. Él sintió que estaba viendo a Dios, pero no estaba viendo a Dios. Estaba viendo parte de la gloria de Dios. Y entonces: ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre de labios inmundos. Y es que, hermanos, el hombre de labios inmundos, ¿por qué tiene labios inmundos? Porque lo que habla es inmundicia. Pero ¿de dónde sale lo que habla su boca? Dice el Señor Jesucristo: no es lo que entra lo que contamina al hombre,
sino lo que sale, porque ahí sale, dice, los hurtos, los robos, los pensamientos, los malos deseos, etcétera. Todas las concupiscencias de las que habla la Escritura es lo que está aquí dentro. En la naturaleza pecaminosa del hombre salen de las intenciones, de los pensamientos. De ahí sale todo ello. Y entonces nosotros, cuando estamos ante la presencia de Dios, ¿qué es lo que sentimos? Todo eso que está mal dentro de mí. A veces cantamos, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, ¿no es cierto? Amén. Y cuando le decimos eso al Señor, mis hermanos, realmente debemos de sentirlo, y es pensar en que Él es santo, santo, santo. Eso nos hace tan diferentes de Él. La Biblia nos llama santos, pero no porque hemos alcanzado ese nivel, sino porque siempre necesitamos, aunque Él nos llama santos, pero nos llama porque nos ha apartado, nos ha santificado para Él. Y entonces, una vez limpio, podemos decir, heme aquí, envíame a mí. Otros son llamados por medio de los hombres. Dijimos, Samuel fue a David y le ungió con aceite. En 1 Samuel capítulo 16, verso 11, entonces dijo Samuel, ¿verdad? Porque fue primero con Isaí. Y pasaron todos los hijos de Isaí, desde el más grande, que cuando lo vio Samuel dijo, este es el siguiente, y el rey, que verdad que Dios ha escogido para nuestro Israel. Entonces dijo Dios, no mires su apariencia, porque yo veo el corazón, y diciéndole, este no tiene corazón de rey, o este no es el que yo he escogido. Y dice que pasaron todos los hijos. Y Samuel le pregunta, ¿estos son todos tus hijos? Y yo creo que hasta Isaí dijo, de todos los hijos que tengo, hasta él mismo debe haber menospreciado a David. Se hizo el olvidadizo. Y Samuel tuvo que preguntar, ¿estos son todos tus hijos? Queda uno que anda allá atrás de la verdad, es el menor, apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Yo no hubiera aguantado, ¿verdad? Cuando tengo hambre. Pero la orden era así. Dijo, no nos sentamos a la mesa hasta que él venga. Y entonces yo creo que si tenía hambre ahí, todos los que estaban ahí, ¿quién es el más veloz? Móntese la moto, digo, el caballo más rápido, vaya, ¿verdad? Y tráiganme a este muchacho. Y las ovejas, déjenlas allá. O no sé, algo hicieron. Pero aquí el punto es que había que traer a David. Y cuando traen a David, dice, envió pues por él, le hizo entrar, era rubio, hermoso de ojos. Estaba guapo el muchacho, ¿verdad? Que fuera entrando por aquí, ¿verdad? Todas las muchachas. Y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Bueno, Dios llama, y en esta ocasión usa a un intermediario, ¿verdad? Usa a Samuel. Pablo encargó a Tito que designara ancianos en las iglesias de Creta, y le dice, ¿verdad? A Tito, capítulo 1, verso 5, dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Hermanos, Dios sigue llamando, pero no llama como llamó a Moisés, no llama como se presentó con Isaías. A lo mejor no podemos tener visiones como esas. Si en estos tiempos alguien tiene visiones, a veces las visiones que llegan a tener es porque, pues, ¿verdad? Debido a lo que comieron el día anterior. Pero Dios nos llama. Y este llamado es para todos los que venimos a conocerle. Aquí tenemos la palabra. Y Él dice que, por tanto, id y hacer discípulos. O sea, es un mandamiento para todos aquellos que hemos sido llamados a las tinieblas, a su luz admirable. ¿Con qué propósito? Para que vayamos, dice, a llevar este mensaje. Y lo cantamos muchas veces, y llevaremos su gloria, ¿verdad? A todo pueblo y nación, llevándoles esperanzas y nuevas de salvación. Él ya nos compró con su sangre. Esa es una responsabilidad que Dios nos ha dado.
Hoy Dios nos llama a nosotros, a usted y a mí, a llevar este mensaje. Ayer me comentaba mi hermano Felipe, me decía, ¿sabe usted que hace muchos años que no hacía esto? Y le decía, somos dos, hermano. De salir y tocar y caminar, ¿verdad? Hermano, ¿qué sentimos cuando vemos la gente que en algún momento van a dejar de respirar en este mundo y que despertarán en una eternidad? Estuve en una reunión de los pastores el día jueves, los pastores de la asociación, y todo el tema, el mensaje a donde apuntan es la evangelización. Estamos viviendo tiempos tan difíciles. Y decía un pastor, de acuerdo a las estadísticas mundiales, dijo, 2 personas mueren por segundo, 2 personas que, la mayoría de ellos son 2 personas que se están yendo al infierno, porque la iglesia no está cumpliendo con su trabajo. Y dijo, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y cada segundo, 2 personas están pasando a la eternidad sin conocer a Dios. Tenemos una gran responsabilidad y Dios nos ha llamado para ello. Por eso el mensaje esta mañana, llamados para Dios. Algunos tenemos algún llamado específico, algunos ni siquiera sabíamos. En mi niñez, en mi adolescencia, en mi juventud, jamás pasó por mi mente que algún día Dios me llamaría a dirigir una congregación. Los caminos del Señor es algo que no conoceremos, pero Dios busca un corazón dispuesto. Necesidad, mis hermanos, siempre habrá. Siempre habrá. Buscaremos un lugar donde podamos ser de bendición, donde Dios nos pueda llevar a cumplir ese mensaje. Un trabajo, un área, un vecindario, qué sé yo, nuestra misma familia. Tenemos una responsabilidad de vivir un testimonio que agrade a Dios, que seamos ejemplos para los creyentes. Y entonces hay gente allá afuera que nos está viendo todos los días, los cuales quizás nunca abran la Biblia, y la única Biblia que hablarán va a ser la vida suya. Dice el apóstol Pablo que somos cartas abiertas para el mundo, leídas, dice, por todos los hombres, porque nosotros ven las actitudes, conociendo que somos cristianos, ven nuestras acciones, nuestras actitudes, hasta nuestras emociones y sentimientos, que muchas veces los podemos expresar por nuestro semblante. Dijo, anda, di a este pueblo, le dijo a Isaías, oíd bien, no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Usted predica y mucha gente no quiere venir a la iglesia, o simplemente le dicen que no creen en Dios. Pero no por ello tenemos que dejar de hacer nuestro trabajo. Por en aquel día ellos serán juzgados. Y entonces ellos no tendrán excusa. Nunca oí, nunca supe. Alguien me preguntaba, un hermano, ¿verdad? Precisamente ayer, porque una persona que fue muy cortante así, dijo, no, muchas gracias, no quiero, ¿verdad? No me inviten. Me decía, ¿será que en alguna ocasión esa gente habrá leído la Escritura? Le dije, hay mucha gente en este mundo, una gran cantidad, que jamás han leído la Biblia. Jamás, nunca. Es que no entiendo cómo pueden cerrar la puerta así. Le dije, mire, tenemos que entenderlo de esta manera. Qué bueno que nosotros tenemos la bendición de haber conocido la bondad de Dios a nuestra vida, de haber nacido en esta generación, de poder abrir nuestro corazón para recibir esta palabra, y ahora tenemos una convicción, tenemos esa seguridad de que Dios es real, de que Dios es fiel, de que Dios está con nosotros y de que esta es la salvación eterna. Esa es nuestra convicción. Hay personas de otra cultura que han crecido en otra fe, otras enseñanzas, le han enseñado que eso y que rechacen toda cualquier otra cosa, y ellos están seguros de lo que creen. Es como si alguien viniera y le hablara a usted que tiene sus convicciones, su seguridad,
y vienen y le quieren cambiar la mentalidad con otra enseñanza, con otra fe, ¿qué es lo que usted va a hacer? Usted va a decir, no, gracias, yo ya conozco mi verdad, tengo mi convicción, tengo mi seguridad. De esa misma manera tenemos que entender a aquellos, pero no por ello tenemos que cerrarles la puerta de la salvación. Si hay una pequeña rendidura ahí por donde podemos, ¿verdad?, meter la palabra y que les alumbre a ellos, entonces se darán cuenta. Muchos de ellos han venido al conocimiento de la salvación de Dios y a través de su misma fe. Les decía acerca de un musulmán hace el tiempo, ¿verdad?, que él dijo que a través de su ¿cómo se llama? El libro de los... el Corán. Gracias, hermanos, ¿verdad? Dice, yo conocí a Jesucristo por medio del Corán, dijo. Nadie más. Y es que el acceso a los musulmanes es difícil, muchas veces. No podemos entrar a sus países y llevar esta palabra, somos hombres muertos. Nadie se podía acercar a Pablo para decirle, estás mal, ¿verdad? Necesitas, no. El mismo Señor Jesucristo se reveló a él, y con la misma palabra, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dios hará su trabajo, pero nosotros tenemos un trabajo que realizar en esta tierra, y sigamos haciéndolo, a tiempo y fuera de tiempo. Aquellos que ya han cerrado sus ojos y oídos no se darán cuenta del significado de lo que ven y oyen, y por lo tanto no se arrepentirán ni recibirán el perdón de sus pecados. Hermanos, muchas veces aún dentro de la misma iglesia hay quienes han pecado y no reconocen su pecado. Qué triste que teniendo tanto conocimiento de la Escritura. Ese rato que mi hermano decía acerca de esta canción, cómo fue compuesta, ¿verdad? Yo creo que algunos de ustedes ya habían escuchado el testimonio de cómo fue compuesta esta canción. Gracias por recordarnos, hermano Jacob, ¿verdad? Yo pensaba seriamente en esto, cómo nosotros como iglesia muchas veces perdemos tanto tiempo en disgustos, en cosas que pasan, que son a veces tan simples, ¿verdad? Nos enojamos. Y yo trataba de en mi mente imaginar aquella familia siendo muerta, y dijeron, yo he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Que muchas veces nosotros, por cosas tan simples, no queremos ni siquiera venir a la iglesia, o no queremos seguir, o queremos tirar la toalla, cuando es una gran bendición y un gran privilegio poder seguir sirviendo al Dios de los cielos. Vamos a tener pruebas, tropiezos, oposición todo el tiempo, mis hermanos, todo el tiempo, todo el tiempo. No se preocupe por ello. Si se va a acabar algún día, cuando el Señor venga, cuando ya no estemos aquí. Pero por mientras, hagamos nuestro trabajo, que un día podamos presentarnos delante de Él y que podamos escuchar sus palabras diciendo, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, entra al gozo de tu Señor. Vivimos tiempos finales, hay un desafío por delante y hemos sido llamados para llevar este mensaje de día y de noche. Siga insistiendo, mis hermanos, siga insistiendo. No pare, no se detenga, siga insistiendo. El Señor es bueno, es fiel y viene pronto. Tenga disposición para servirle. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por hablar a nuestra vida. Gracias por traer a nuestra memoria, Señor, siempre. Necesitamos siempre de ti. Gracias por la oportunidad que nos das. Es un gran privilegio poder servirte como maestros, como mujeres, como servidores al frente de algún ministerio. Bendito Padre, muchas gracias. Sigue preparando corazones, sobre todo, Señor, esa gran disposición de servirte por agradecimiento, Señor. Sabemos que la mejor ofrenda que podemos darte, Señor, es nuestra obediencia. Bendice a tu pueblo, te lo suplico en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús.